Luego de que capturaron Atahualpa los españoles, empezaron a trasladarse por todo el territorio del Perú. El Inca Atahualpa fue asesinado, claro que le hicieron un juicio, y luego los españoles con Francisco Pizarro se trasladaron por diferentes zonas del Perú, empezando pues a desarrollar fundación de ciudades españolas, pero también saqueos de las riquezas que había aquí en el Imperio Inca. Luego de esto, cuando los españoles lleguen al Cusco, donde también se van a desarrollar pues saqueos propio de la ambición que tenían ellos, entre los españoles conquistadores se van a pelear, se van a enfrentar entre ellos. Es decir, no vayamos a pensar que los conquistadores cuando llegaron al Perú ganaron al Imperio Inca y vivieron felices. No. Producto de la ambición por el poder y las riquezas es que entre los mismos conquistadores se desataron guerras. Estas guerras se llamaron las guerras civiles. Los dos líderes de la conquista, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, entraron en un conflicto fuerte por el control de la ciudad del Cusco. Finalmente, luego de estas guerras, los conquistadores van a morir. Es decir, estos conquistadores van a desaparecer producto de las guerras. Y es en ese momento que el rey de España, Carlos V, decide crear aquí un nuevo sistema de gobierno. ¿Qué sistema? El Virreinato del Perú. Así es. Entonces, el rey de España, Carlos V, al ver que los conquistadores aquí fracasaron porque se pelearon por sus riquezas, decidió quitar todo el poder que tenían ellos y el rey de España decide crear un sistema nuevo llamado el Virreinato del Perú. Entonces, el Virreinato es un sistema político nuevo cuyo objetivo es controlar las colonias que tenía España en Perú. En España, los reyes que gobernaron durante todo el virreinato fueron de dos familias reales o dos dinastías, la dinastía Habsburgo y la dinastía Borbón. Lo curioso es que la segunda dinastía, que es Borbón, es la que continúa hoy en día en España, en el trono. Hace poco, cuando Keiko fue proclamada presidente de la República, en el Congreso, en su mensaje a la nación, estaba el rey de España presente. Y este rey es de la dinastía de los Borbones, ¿ok? Entonces la dinastía Borbón continúa en el poder en España. Ahora, el virreinato como sistema de gobierno duró casi 300 años, desde 1542 hasta 1824. Sobre el virreinato, recordemos que el rey, los reyes que tuvimos allá fueron en total 10. O sea, en los casi 300 años de virreinato, allá hubieron 10 reyes. Ninguno de los 10 reyes visitó el Perú durante toda la época del virreinato. Los reyes tenían un poder absoluto, un poder total, un poder ilimitado. Nada frenaba su autoridad. Ellos consideraban que su poder venía de Dios. Y si Dios les dio el poder a los reyes, ir contra el rey significaba ir contra Dios. Los reyes se dedicaron a gobernar en Europa, en España. No se encargaron del gobierno del virreinato del Perú. Por eso crearon otra institución que sí se encargaría del gobierno del Perú del virreinato. Esa institución que estaba en España se llamaba el Real y Supremo Consejo de Indias. El Real y Supremo Consejo de Indias que está por acá era una institución creada por el rey con el objetivo de encargarse del gobierno de la colonia. Este Consejo de Indias tenía diferentes funciones. Ellos enviaban autoridades, realizaban visitas en el virreinato para inspeccionar, dirigían la Armada Naval y el Ejército, las Fuerzas Armadas de la época, eran un tribunal de justicia cuando en el virreinato del Perú habían problemas. También enviaban autoridades religiosas al virreinato del Perú, elaboraban proyectos económicos y también se encargaban de difundir todo el conocimiento de América a través de escritores llamados cronistas. Entonces, es importante que el rey no se encargó del virreinato. Es importante entender que la institución que estaba en España, encargada del gobierno colonial, fue el Real y Supremo Consejo de Indias. ¿Ok? Ellos también están en España. Ahora vamos a hablar de las autoridades locales. Autoridades que se encuentran aquí en América. ¿Quién representa al rey de España aquí en América? Es el virrey. Los virreyes, repito, representan a los reyes. Los virreyes del Perú durante los casi 300 años fueron 40. Nosotros tuvimos 40 virreyes.
Los virreyes representaban la autoridad máxima en el Perú. Entre todos los virreyes, no podemos olvidarnos del primer virrey del Perú. ¿Quién fue el primer virrey? Blasco Núñez de Vela. Y también no podemos olvidarnos, por supuesto, del último virrey del Perú. ¿Quién fue el último virrey del Perú? José de la Serna. Entonces tenemos el primer virrey y el último virrey. Pero entre todos los virreyes, que son 40, hay otro que merece recordar y mencionar. Es el famoso virrey Francisco de Toledo. Este virrey Francisco de Toledo es el que va a organizar a la población indígena de Perú para que empiecen a pagar impuestos a la corona, al rey. El imperio inca ya no existe, pero sus habitantes sí. Y los indígenas ahora se van a convertir en vasallos del rey de España. Y al ser un vasallo del rey, tienes una obligación con el rey, pagarle tributos. Es por eso que el virrey Francisco de Toledo es el que organizó el sistema de los tributos. Eso es lo que hace el virrey Francisco de Toledo. ¿Ok? También Toledo establece aquí un tribunal de justicia religioso. Este tribunal se llama la Santa Inquisición. Hay que recordar que la Santa Inquisición es un tribunal de justicia de carácter local. Es un tribunal de carácter religioso. Repito, la Santa Inquisición es un tribunal de justicia de tipo religioso que tiene como característica castigar a aquellas personas que se alejan de la fe católica. Profesor, no creo también la Armada es correcto, Burga. Vamos a ir hablando un poquito acerca de las medidas que hace el virrey don Francisco de Toledo. En el aspecto económico lo vamos a mencionar. Ahora, en el caso del virrey, que no está solo, también gobierna con la Real Audiencia. ¿Y qué es la Real Audiencia? Es un tribunal de justicia de carácter local que se encuentra en Lima, integrado por jueces internos denominados oidores, dirigidos por el oidor mayor, que es el juez máximo aquí en la audiencia. Esta Real Audiencia era la institución que administraba justicia al interior del virreinato del Perú. Junto con el virrey llegaban a tomar ciertas decisiones. Un virrey como promedio gobernaba 4 años. Por ejemplo, Toledo, ¿no? Toledo recuerda que es considerado el virrey organizador. Toledo también va a enfrentarse contra ataque de algunos piratas y corsarios. Hay que recordar que en esta época hay un corsario que acecha el puerto del Callao, llamado Francis Drake, considerado uno de los corsarios más importantes, contratado por el gobierno inglés. Y Toledo fue el encargado de defender las costas del Callao contra las incursiones del corsario Francis Drake. También en el virreinato tenemos estas provincias llamadas corregimientos. ¿Qué son los corregimientos? Eran las provincias internas del virreinato. Estas provincias estaban a cargo de los llamados corregidores. Entonces, los corregimientos eran provincias a cargo de corregidores que se encargaban de hacer el reparto mercantil. ¿Qué significaba el reparto mercantil? El corregidor es como un gobernante de provincia. Como nosotros éramos colonia de España, nosotros no tenemos la libertad económica de producir lo que queremos. Nosotros vamos a producir en base a los intereses de España. Por ejemplo, si en España algunos productos no se lograban vender, aquí en el Perú, los productos de España llegaban y sí o sí se vendían aquí. Entonces, esa venta forzosa de productos a los indígenas se llamaba el reparto mercantil. Entonces, ¿qué es el reparto mercantil? Es la venta forzosa de productos españoles que aquí en América se vendían. El corregidor obligaba a que los indios sí o sí tengan que adquirir estos productos y comprarlos. Por eso muchos indígenas odiaban a los corregidores. Los corregidores eran el símbolo de la impunidad, ¿no? Y se van a rebelar, lógicamente, contra los corregidores. Acá también tenemos los famosos cabildos. ¿Y qué son los cabildos? Son los ayuntamientos, hoy en día llamados las municipalidades. Los cabildos o municipios se encargaban del gobierno de la ciudad, mantienen el ornato, la limpieza y la buena imagen de la ciudad, los famosos cabildos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos al virrey, tenemos a la Real Audiencia, a las intendencias y a los cabildos también. Ahora, en el aspecto social, ¿cómo es la sociedad del virreinato?
En la sociedad del virreinato, vamos a ver por acá, que la población estaba dividida de acuerdo a leyes. Había una división jurídica de la población. ¿Qué significa división jurídica de la población? Por ejemplo, habían leyes para gobernar a los españoles y también, por supuesto, habían leyes para gobernar a los indígenas. Las leyes para gobernar a los españoles y todo su conjunto se le llamaba la República de Españoles, mientras que las leyes para gobernar a los indígenas se llamaban la República de Indios. Entonces nosotros vamos a ver acá que existía la República de Españoles y la República de Indios. En la República de Españoles, ¿quiénes se encontraban? Había un tipo de españoles. Tenías, por ejemplo, a los que eran considerados oriundos de Europa, los chapetones, también llamados peninsulares. Los españoles le decían chapetones o peninsulares. Y habían otros llamados hijos de españoles, pero nacidos en América. Es decir, tu madre y tu padre son españoles, pero tú naciste en América. ¿Cómo le llamaban a ellos? Criollos. Muy bien, Leonardo. Los criollos. También le decían la nobleza, en este caso indiana. La nobleza indiana o los criollos. O también le decían españoles americanos. Lógicamente, entre un español y un criollo, en las leyes se le daba mayor beneficio a los españoles por el simple hecho de haber nacido en España. ¿Sí? Cuando decimos República de Españoles, significa leyes para gobernar a los españoles y a los criollos. ¿Habían leyes para ellos? Claro. Por ejemplo, había una ley que los obligaba a pagar el diezmo, ¿no? El impuesto a la iglesia, ya que, ya sea español o criollo, eran hombres bautizados y tenían una obligación con su iglesia. Por eso pagaban el diezmo. ¿Sí? Muy bien. Y por otro lado, tenemos a la República de Indios. ¿Quiénes están en la República de Indios? En la República de Indios tenemos a los indígenas de la nobleza, de la clase alta. A ellos se les llama caciques. ¿Quiénes son los caciques? Son los descendientes de la nobleza indígena. Estos caciques son los que, por ejemplo, tienen ciertos privilegios en el virreinato. Los caciques, por ejemplo, tienen acceso a la educación. Estos caciques son descendientes de los incas, de las familias reales incas o panacas. Los españoles los utilizan como intermediarios para ayudar al control de los indios, ya que los indígenas sienten un respeto por estos caciques, ya que tienen sangre real inca y descienden de ellos. Es por eso que, como vemos aquí, los indígenas de la nobleza descendientes de las familias panacas eran llamados caciques y, repito, tenían muchos privilegios. Podían tener negocios, viviendas, no pagaban tributo, no iban a las minas a trabajar y tenían, como ya les comenté, el acceso a la educación, ¿no? Equivalente al curaca, no. El curaca es un jefe de un pueblo, de un ayo, en algunas ocasiones elegido por la comunidad. El cacique no es elegido por la comunidad, el cacique es un noble, un jefe de un pueblo, ayus, pero tiene el poder por herencia familiar, desciende de familias de poder. Entonces no es exactamente lo mismo. Podría ser algo similar ya que es un grupo que está controlando a los indígenas, ¿no? Entonces en la República de Indios tenemos a estos caciques, indígenas de la nobleza, pero también tenemos a indios del común, a indios del pueblo. Los indios del común o indios del pueblo les decían vasallos menores de edad, ya que para los españoles los indígenas eran considerados como niños que no sabían o no conocían todavía la forma de comportarse adecuadamente. Entonces tenías al cacique y teníamos a los indios del común. ¿A quiénes le dicen los indios del común? Le dicen a los indios de cédula, indios registrados y empadronados, pues para pagar impuestos en el virreinato del Perú. Ahora, el virreinato del Perú también era una sociedad dividida por razas y castas. Acá en esta imagen podemos observar las tres razas que tenía el Perú. Cuando llegan los europeos, la raza blanca, la raza india y la raza negra. Repito, raza blanca, raza india y raza negra. Entonces tenemos acá las tres razas.
El blanco es el español, el indio es el nativo de América y el negro es este hombre que ha sido traído desde África por los españoles para trabajar en las haciendas cultivando caña de azúcar y también cultivando algodón. Cuando llegaron los primeros españoles al Perú, ya trajeron negros de África, pero eran muy pocos. Entonces, la mayoría de poblaciones aquí en el Perú eran blancos españoles e indígenas del Tahuantinsuyo. Y ya luego poco a poco llegarán los esclavos negros de África. Recuerda que los españoles traen esclavos africanos porque aquí va a haber un fuerte descenso de la mano de obra. Como ya nosotros sabemos, los indígenas van a morir a gran escala, va a haber un colapso demográfico. Van a haber miles de muertos, millones de indígenas desaparecidos, producto de las enfermedades, de las epidemias, eh, que va a generar la muerte de miles de indígenas. Entonces, estas razas, blanco, indio y negro, se van a mezclar. Va a haber una fusión cultural. Esta mezcla de razas va a dar un resultado que es la fusión, conocido como sistema de castas. Entonces, el sistema de castas viene a ser, en este caso, un sistema que consiste en la mezcla de las razas, en la asimilación de dos razas diferentes, ¿no? Por ejemplo, el mestizo era producto de la unión de un indio y una blanca, ahí salían los mestizos. El mulato era producto de la unión de un negro y una blanca. Y el sambo era producto de la unión de un indio y una negra. Entonces, ya seas mestizo, mulato o sambo, no estabas, en este caso, con la autorización real de trasladarte libremente en el Perú. Estos mestizos eran realmente marginados por las familias, ya que eran considerados impuros, por ejemplo, ¿ya? Entonces, repito, ¿por qué mandaron traer esclavos negros de África? Porque la mano de obra indígena aquí en el Perú no era suficiente, ¿no? Por eso vamos a traer esclavos africanos que aguantan, soportan el golpe y el trabajo en las haciendas de azúcar y de algodón. Así es. Entonces, tenemos razas, la raza blanca, la raza india, la raza negra, y tenemos castas, que vendría a ser la fusión de las razas. Muy bien, ahí está. Razas y castas. Aquí tenemos, por ejemplo, un resumen que representa los diferentes niveles políticos, ¿no? Arriba está el virrey como máxima autoridad y están las dos dinastías. Luego tenemos el Consejo de Indias, institución que elabora leyes para América. Luego tenemos el virrey, que representa la máxima autoridad aquí en el Perú. Y tenemos a la Real Audiencia, son los oidores de la audiencia que se encargan de tomar ciertas indicaciones, no son los jueces. También tenemos provincias llamados corregimientos. Como ya tú sabes, los corregimientos eran provincias del virreinato, pero al ser muy corruptas decidieron cambiarse. Y en vez de llamarse corregimientos, ahora se llamarían las intendencias. Así es. Entonces, vamos a ver nosotros que parte de las medidas son importantes, ¿no? Los cabildos, ¿qué son los cabildos? Son las municipalidades del virreinato. ¿Qué son los cabildos? Son municipios o ayuntamiento de la ciudad, ¿no? Muy bien. Y en la República de Españoles y de Indios, ¿no? En la República de Españoles también se le llama República para Peninsulares o Chapetones. En la República de los Indios, como ya sabes, los indígenas del pueblo eran preparados en un centro de espacio muy reducido, ¿no? Se llamaban las reducciones. Entonces, vamos a decir que los indígenas van a tener que conocer las diferentes formas de indígenas, ¿no? Los indígenas caciques, los indígenas del pueblo, que se van a mezclar, ¿no? Razas mezclándose en castas, mestizo, mulato y sambo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar nosotros sobre la estructura económica del virreinato. En la estructura económica del virreinato, nosotros tenemos algunos principios de la economía del virreinato. ¿Cuáles son estos principios? Entre los principios tenías el famoso mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? ¿En qué consiste? Es un principio que plantea que en el Perú la principal actividad
que se tiene que desarrollar es la minería. Durante el virreinato, la actividad económica más importante fue la minería. Para eso, los españoles priorizaron actividades como las minas, ¿ok? Muy bien, entonces ese es un principio, ¿no? Mercantilismo. Otro principio de la economía del virreinato es el intervencionismo. ¿Qué es el intervencionismo? Esta costumbre que plantea que lo que España quiere producir, no hay problema, lo hace. Y lo que América quiere producir, ahí sí tendría que hacer una consulta. Entonces, si es que en este caso América quiere producir algo, se le tiene que consultar a la Autoridad Real de España si acepta o no. Pero sí o sí, aquí va a haber producción de tejidos llamados obrajes o talleres textiles. Hay que recordar que los españoles buscan controlar al máximo todos los recursos, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá que la economía del Virreinato del Perú está supeditada a los intereses de España. Y otro principio económico vendría a ser el monopolismo, que establecía que España es el único país que puede, en este caso, digámoslo así, desarrollar un comercio diferente, ¿no? El monopolio comercial establece que van a haber nuevos puertos que van a hacer comercio, en este caso, ¿con quién? Con España. Nuevos puertos hacen comercio con España. Entonces el monopolio se va a ir perdiendo poco a poco en este época, ¿ok? Muy bien, pero mientras existe el monopolio, también existen dos instituciones que tienen que asegurar el monopolio comercial. ¿Y cuáles son estas dos instituciones? Una se encuentra en España, en el puerto de Sevilla, se llama la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama la institución que está en Europa y asegura este monopolio comercial? La Casa de Contratación de Sevilla. Regula comercio, flotas, galeones, etcétera. Todo rumbo para Sevilla. Esta institución, repito, ¿de qué sirvió? Ayudó en este caso, ¿a qué? Ayudó a entender que aquí hay un monopolio del conocimiento, ¿no? Entonces, la Casa de Sevilla, por ejemplo, envía flotas y galeones. ¿Cuál es la diferencia entre una flota y un galeón, no? Las flotas son embarcaciones relativamente pequeñas o medianas, mientras que los galeones son grandes embarcaciones, incluso con el carácter militar de guerra. Por eso había el temor de que algo le pase, en este caso, ¿a quién? A Diego de Almagro. Bueno, la Casa de Contratación de Sevilla entonces está en Madrid, perdón, está en el puerto de Sevilla y asegura el monopolio comercial. Los productos vienen al Virreinato del Perú. Aquí en el Virreinato del Perú hay una institución que asegura el monopolio comercial. ¿Cómo se llama esa institución? Se llama el Tribunal del Consulado. Entonces, si te preguntan, ¿qué es? El Tribunal del Consulado es una institución que se encarga de recibir los barcos o galeones que vienen de España con mercadería. Y aquí se va a hacer una selección. Eso le llaman exclusivismo de un puerto. El puerto que va a recibir el permiso para invadir todo es el puerto del Callao. Entonces, no te olvides que en el monopolio comercial, aquí, ¿no? El Callao era la institución que aseguraba este monopolio comercial. Puerto del Callao, integrado por comerciantes y la Armada Naval del Sur, que ahora vamos a explicar. Por ejemplo, ¿cuál fue la principal actividad económica del Virreinato del Perú? Fue la mina de plata, fue la minería. Fue la mina de plata más rica del Virreinato. Le generó altos ingresos. ¿De qué estamos hablando? De la famosa mina de Potosí. Muy bien, la mita minera de Potosí. Entonces los indígenas trabajaban obligados por turnos en este sistema de trabajo mita tipo incaico, ¿no? Y luego en ese momento, vamos a ver nosotros que eh,
Los indígenas, ¿cómo trabajan y cuánto tiempo? 15 horas al día. Indios varones de entre 18 y 50 años. Los indígenas se les llamaba los mitayos. Entonces el mitayo es el que trabaja para el Inca. Se dice que acá, en este caso, en este momento, se establece la mita obrajera. ¿Qué es la mita obrajera? El trabajo de indígenas por turnos en los obrajes. ¿Y qué eran los obrajes? Eran talleres de ropa, eran talleres textiles, es la mita obrajera. También tienes la mita colonial, la mita agraria de plaza. Son nuevas mitas para apoyar a los nuevos locales donde se hace actividades como el tejido, ¿no? La mita obrajera, la mita de plaza, la mita agraria también, ¿no? Entonces son diferentes mitas que son apoyadas o respaldadas, en este caso, por el sistema, la famosa mita colonial. Y también, lógicamente, en la economía del virreinato, vamos a ver el sistema de impuestos, el sistema de tributos. ¿Cuáles son los impuestos o tributos que predominan más? Por ejemplo, el tributo indígena, el quinto real, alcabala, almojarifajo, avería. La avería es el impuesto para financiar la lucha contra los ataques de la piratería. El diezmo. El diezmo es el 10% o la décima parte de tu cosecha o ingresos que lo vas a destinar a la iglesia. Claro. Muy bien. Entonces, ahí tenemos nosotros parte de algunas características. ¿De qué? Características acerca de este sistema, ¿no? De este sistema. Pero hay algo más. Vamos a hablar un poquito acerca de la educación del virreinato. En la educación del virreinato tenemos en primaria colegios menores y colegios de mestizos. No se ha encontrado mucha evidencia de, en este caso, personas mestizas que hayan vivido, que hayan, en este caso, trabajado en educación, ¿no? En las clases en las universidades te enseñaban latín y sí o sí tenías que aprender de memoria. Entonces es importante conocer eso, ¿no? Por eso estamos dejando aquí algunos espacios. Muy bien. ¿Qué más? Entonces en la primaria teníamos colegios para aprender a leer y a escribir, ¿no? Vamos a ver por acá. A ver, vamos a reducir. Ya, muy bien. Entonces vamos a decir acá que en la zona superior, ¿sí? En la zona superior de donde están, es el Cusco, por ejemplo, aparece la figura de la Catedral del Cusco, ¿no? San Francisco de Borja era un colegio que estaba en la zona de Arequipa, en la Sierra Sur, y el príncipe era el colegio en Lima. Muchos jesuitas que vivían en Lima van a tener que ir a estas oficinas de Lima a solicitar su documento. Muy bien, ahí está. ¿Qué más? En el aspecto educativo, con las reformas borbónicas, se va a establecer un sistema de antigüedad. ¿Quiénes son los más antiguos? ¿No? Acá. Por ejemplo, las universidades, la Universidad de San Marcos, la San Antonio de Huamanga, la San Antonio de Abad del Cusco y la Universidad de Agustín de Arequipa. Entonces tenemos las cuatro universidades que van a respaldar, que van a apoyar, sí, son cuatro, pero entre ellos se van a enfrentar también, ¿no? Por una vacante, por la tan ansiada vacante, ¿ok? Eso es lo que pasa. Muy bien. Ahora, en el siglo XVIII va a haber cambios. En el siglo XVIII, por ejemplo, el virreinato tiene problemas. El virreinato tiene contrabando, tiene piratería en la mita minera o el trabajo en las minas. No todo van a las minas, ¿sí? Encima el contrabando aumenta, los ataques de piratas y corsarios aumentan.
Entonces tenemos a una dinastía, los Borbones, que van a hacer una serie de cambios para mejorar el virreinato del Perú. Entre los cambios que hacen los Borbones, tenemos, por ejemplo, a ver, por ahí nos describen, reformas, ¿no? Por ejemplo, el virreinato del Perú era un territorio muy grande y había que modificar o mejorar el sistema del virreinato. Por eso el virrey Felipe V va a empezar a hacer nuevos cambios. Y aparte de eso, tenemos a Carlos III. Carlos III, en este caso, es el rey que va a aplicar las principales reformas borbónicas. Repito, ¿quién es el rey que aplica las principales reformas borbónicas? Es el rey Carlos III. ¿Ya? Entonces no te olvides. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las reformas más importantes? Son las reformas borbónicas que va a hacer el rey Carlos III. ¿Ok? Hay que recordar que Carlos III, que hace estas reformas, vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, entre la reforma de Carlos III tenemos esta de acá. Miren, esto es América. Todos estos son los dominios de España en América. Todo lo que está de amarillo son las tierras que dominó España en América. Lo que hizo España fue dividir su dominio en dos zonas. Lo que está arriba va a ser el Virreinato de México o Nueva España. Y lo que está abajo va a ser el Virreinato del Perú. Entonces, lo que hizo España fue crear dos virreinatos. Pero el Virreinato del Perú, si te das cuenta, es un territorio bastante grande. Y lo integran parte de Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y Panamá. Todo eso era virreinato de Perú. Entonces, lo que sucede es que el rey de España decide cambiarlo todo. ¿Y cómo lo cambia? De esta forma. Ahora el mapa ha cambiado. ¿Qué se ha hecho? Se ha creado nuevos virreinatos. Todo era uno solo. Todo era el virreinato del Perú. Pero ahora se ha creado nuevos virreinatos. Acá, por ejemplo, con todo esto, se ha creado el virreinato de Argentina, que es un nuevo virreinato, pero no se llama virreinato de Argentina, se llama el virreinato de Río de la Plata. Y cuando se crea este virreinato de Río de la Plata, que ahora es parte de Argentina, ellos se van a quedar con una mina, la mina más importante que tenía el Perú. ¿Cuál es la mina más importante que tenía el Perú en el virreinato? Era la mina de Potosí. Entonces, la mina de Potosí es la mina más rica del virreinato en esta época, la mina de Potosí. Y cuando se crea el virreinato de Río de la Plata, nosotros vamos a perder la mina de Potosí. También aquí en el norte se crea otro virreinato, en lo que es ahora Ecuador y Colombia, todo se va a juntar y se va a crear un nuevo virreinato. ¿Cómo se va a llamar este virreinato? Se va a llamar el virreinato de Nueva Granada. Entonces tenemos acá el virreinato de Río de la Plata, en lo que es Argentina, y el virreinato de Nueva Granada, en lo que es Ecuador y Colombia. Pero vamos a ver que algo le ha pasado al Perú. ¿Qué le ha pasado al Perú? ¿Qué le ha pasado al Perú? Si tú te das cuenta, el Perú, a ver, se ha hecho un poco más pequeño, ¿no? Vamos a aumentar la pantalla. Ahí está. Todo lo de amarillo es el Perú. Pero algo le falta al Perú. A ver, ¿qué región le falta al Perú? A ver, ahí nos dicen, profesor, parte de Loreto es correcto, Burga. Sí, pues no. Entonces tenemos que saber que por un tiempo, lo que hoy en día es Loreto, llamado también Maynas, todo Maynas, fue parte de otro virreinato. Fue parte del virreinato de Nueva Granada. Todos estos cambios tenían como objetivo mejorar el sistema administrativo del virreinato del Perú.
Pero claro, no funcionó de manera correcta, ¿no? Hubo problemas. El Perú, por ejemplo, ya les comenté que perdió la mina de Potosí. Y también tenemos por acá esta orden religiosa y este virrey que es muy famoso, ¿no? El virrey Amat y Yuniet. Recuerda que el virrey Amat y Yuniet es uno de los virreyes que está presente en la construcción de una fortaleza en el Callao, la fortaleza del Real Felipe, que tuvo como objetivo defendernos constantemente contra los ataques de piratas y corsarios. Este virrey Amat también tuvo una decisión, que fue expulsar a una orden religiosa del Perú. ¿Qué orden religiosa fue expulsada del Perú? La orden de los jesuitas. La orden jesuita fue una orden religiosa que va a ser expulsada del virreinato del Perú. ¿Por qué? Los jesuitas tenían mucho poder. Los jesuitas tenían mucho dinero en el Perú, tenían minas, haciendas, talleres textiles. Aparte de eso, los jesuitas dirigían la educación, eran profesores del virreinato. Ellos educaban incluso a la nobleza indígena. Entonces, no te olvides, por favor, que los caciques educaban a la nobleza indígena. Los caciques eran, perdón, los jesuitas eran los que daban la educación incluso en la Universidad de San Marcos. Entonces, tenían mucho poder, tenían una influencia en la educación, tenían poder económico, influenciaban en la gente. Pero había un problema. Criticaban el poder del rey, cuestionaban la autoridad del rey. Es por eso que el rey de España y el virrey Amat toman la decisión de expulsar a los jesuitas del virreinato del Perú. Así es, esta orden, llamada también la Compañía de Jesús, será expulsada por el virrey Amat y Junyent. Esa es parte de estas reformas. Algo más. Vamos a ver nosotros que en el virreinato habían autoridades muy corruptas, ¿no? Eran los famosos corregidores. Los corregidores eran las autoridades corruptas del virreinato. Estas autoridades corruptas, que son los corregidores, van a ser reemplazados. Van a ser reemplazados. Y en este caso, vamos a ver que van a ser reemplazados por las intendencias. ¿Y quiénes son las intendencias? Las intendencias son las nuevas divisiones administrativas. Repito, los corregimientos ahora se van a reemplazar por las intendencias. Las intendencias son los nuevos cargos administrativos que van a tener como función dividir al territorio del Perú. Ahora el Perú va a estar dividido en intendencias. Estas intendencias hoy en día va a ser lo que nosotros conocemos como los departamentos. Los departamentos, en este caso, repito, van a ser Trujillo, Lima, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. Esas serían las intendencias en esta época. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora, algo más. Vamos a ver acá que en el caso del virreinato, había un monopolio comercial, ¿no? El puerto del Callao era el único puerto que, digámoslo así, tenía una forma de desarrollar un comercio directo con España. Antes el puerto del Callao era el único puerto exclusivo y permitido para hacer el comercio con España, ¿ok? Pero esto va a cambiar. Ahora, España va a permitir que surjan en el comercio nuevos puertos. Así es, repito, van a haber nuevos puertos que van a hacer comercio con España. Por ejemplo, en Chile vemos el puerto de Valparaíso, en Argentina el puerto de Buenos Aires y así, una serie de nuevos puertos que se van a aplicar en esta época. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, esto se llama libre comercio. ¿Cómo que libre comercio? Lo que pasa es que para nosotros hoy en día el libre comercio es entender que nosotros podemos comercializar con cualquier país del mundo. Pero para España el libre comercio es el libre comercio que va a hacer España ya no solo con el Callao, que era antes el único puerto exclusivo, sino con otros puertos más. Eso, así entendemos nosotros lo que es el libre comercio.
Entonces, repito, el libre comercio es el comercio con diferentes puertos en esta época, en esta etapa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, em, esto de acá, estos cambios, estas reformas y el aumento de los impuestos va a provocar luchas indígenas. ¿Quiénes se van a rebelar? Por ejemplo, se van a rebelar indígenas como Túpac Amaru II. Túpac Amaru II es uno de los indígenas caciques que se va a rebelar contra estas reformas borbónicas, contra estos impuestos que aumentan la presión sobre ellos, estos cambios o reformas que generan un desafío al poder de un cacique, ya que los corregidores también pues, se creían con mucho poder sobre los indios. Además, va a aumentar el abuso y la explotación a los indígenas en las minas, en las haciendas. Todo eso va a generar un fuerte descontento social. Y este descontento social va a ser el motivo por el cual Tupac Amaru II se va a rebelar. Así es, repito. ¿Cuál es el motivo por el cual se revela Tupac Amaru II? El fuerte descontento social de este periodo, de esta época. Ok, chicos, hasta ahí todo claro. A ver si me confirma. Todo está bien, ¿no? Sobre esta Sí, parte. docente. Excelente. Muy bien. Entonces, como ya les había comentado, la economía tenía principios: mercantilismo, acumular metales con la minería, monopolismo, el derecho exclusivo del comercio y el intervencionismo. Repito, hay dos instituciones que aseguran el monopolio comercial. Una se encuentra en España y es la Casa de Contratación de Sevilla, que regula el comercio, envía flotas y galeones. Las flotas eran barcos que llegaban al puerto de Veracruz, al Virreinato de México. Los galeones eran embarcaciones de madera más grandes que llegaban al Callao. ¿Y por qué los galeones iban al Callao con barcos más grandes? Porque iban para defenderse justamente contra el ataque de piratas. Pero eso era por el Atlántico. En el Pacífico, nosotros en el Callao, teníamos la institución del Tribunal del Consulado, que tenía la Armada Naval del Sur. ¿Qué era la Armada Naval del Sur? Eran barcos de guerra para defendernos en el Pacífico contra los ataques de piratas y corsarios. Y era el Tribunal del Consulado el que financiaba la Armada del Sur. Este Tribunal del Consulado también resolvía problemas judiciales en asuntos económicos. Cuando había un problema judicial, pero de aspecto económico, era el Tribunal del Consulado el que resolvía estos problemas. ¿Ok? Como ya les comenté, la actividad más importante del virreinato fue la minería. Y la mina más importante fue la mina de Potosí, una mina de plata que teníamos en lo que es Bolivia. Y ya sabemos que con la creación del virreinato de Río de la Plata, el Perú va a perder el control de la mina de Potosí. También teníamos las haciendas donde los indígenas trabajaban como siervos, como sirvientes, llamados yanaconas. ¿Ok? Y no te olvides que la mita minera era el trabajo obligatorio de los indígenas en las minas. Desde los 18 años de edad hasta los 50 años, los indígenas estaban obligados a trabajar en la famosa mita minera. Habían otro tipo de mitas, ¿no? La mita obrajera, que era trabajar en obrajes o talleres textiles; la mita agraria, trabajar en el campo de cultivo por turno; y la mita de plazo de tambo, trabajar en los caminos o en los lugares donde se guarda comida. Entre los impuestos importantes del virreinato, no olvidarnos el tributo indígena. Lo pagaban todos los indios desde los 18 hasta los 50. El quinto real, que era la quinta parte de los metales que se extraían de las minas para la corona. Alcabala, impuesto de hoy en día se cobra como el IGB, antes era alcabala. Almojarifazgo, el impuesto por la importación y exportación de mercadería. Avería, el impuesto para luchar o financiar los barcos de la Armada Naval del Sur contra los ataques de la piratería. Y el diezmo era la décima parte de lo que tú ganabas, otorgado a la Iglesia Católica. Entonces había una serie de impuestos importantes en esta época
del virreinato. Aquí nosotros vemos algunos resúmenes también de la economía de la colonia, ¿no? Vamos a retroceder, ahí está, este es un resumen de la economía colonial, ¿no? La mitad minera, algunos impuestos y las características del monopolio comercial con las dos instituciones, el Tribunal del Consulado y la Casa de Contratación, ¿ok? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es responder una serie de preguntas que hemos elaborado acá para que puedas tú trabajarlas. Entonces, vamos a ver por acá algunas preguntas para que tú puedas responder. A ver, vamos a aumentar la pantalla. Vamos a aumentar la pantalla por acá y vamos con las preguntas. A ver, Docente, una comenzamos. pregunta. Sí, dime, hijo, dime. ¿Lo que ganaban los indígenas era suficiente para mantener a una familia? No, no, no. Hay que recordar que los indígenas, cuando van a la mina a trabajar, les pagan un sueldo, ¿verdad? Pero el sueldo que les pagan a los indígenas en las minas es un sueldo miserable. Simplemente es una propina para que los indígenas con ese dinero que han ganado paguen un tributo indígena después. Los indígenas, ¿cómo mantienen a su familia? Como ellos viven en tierras prestadas por el virreinato, de sus tierras obtienen productos agrícolas y así van a dar de comer a su familia. Ellos no tienen un sustento económico fuerte para elevar la calidad de vida de sus hijos, de sus indígenas. Ellos con las justas tienen que trabajar para darles de comer, por eso los indígenas vivían en la total miseria, en una situación paupérrima, es verdad. Había muchos indígenas hasta mendigos, desnutridos, no era una situación bonita para los indios. Así es. Muy bien. Entonces, vamos con las preguntas. Acá tenemos la pregunta número uno. La pregunta número uno dice, ¿cuál fue la función principal de la Armada del Sur creada durante el Virreinato del Perú en el siglo XVI? A ver, ¿cuál creen ustedes que sería la función principal de la Armada del Sur? Una pregunta en base a una pregunta tipo las que vienen en la Escuela Naval, ¿no? Hemos creado acá preguntas parecidas a las que vienen en la Escuela Naval y podrías responder tú. Por ahí Peña Fiel me dice que la clave podría ser dedo. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás chicos que están conectados aquí en la Academia Calvo Pérez? Ya, docente. Otro dice que puede ser la A. A ver, ¿qué dicen los demás? La A. ¿Será la A? El A dice vigilar las rutas comerciales marítimas. Profesor, podría ser, ¿no? Vigilar las rutas comerciales. Y luego la D dice proteger el transporte de plata entre el Callao y Panamá. Y el otro dice vigilar las rutas comerciales marítimas entre Lima y Valparaíso. Pero el detalle es el siguiente. A ver, los productos, ¿cuál es el circuito comercial de los productos? A ver, vamos a dibujarlo por acá. A ver, miren, ¿ah? Esto es España y esta es América del Sur, ¿no? Miren el dibujo que estamos haciendo, ¿ya? España y esta es América del Sur, América Central y América del Norte, ¿ya? ¿Cómo es el circuito comercial? ¿Cómo es la ruta comercial? De España vienen los galeones hasta aquí a Panamá y de Panamá llegan hasta el puerto del Callao. Así vienen los productos de España. Y cuando regresan a España es igual. Regresa del Callao a Panamá y de Panamá rumbo a España. Entonces, esa es la ruta, ese es el circuito comercial. Entonces, si el Perú tenía la Armada del Sur y la Armada del Sur está acá en el Callao, la pregunta es, ¿dónde actúa la Armada del Sur? ¿Por dónde actúa? ¿Cuál es su zona de trabajo? Sería esta zona. Esta sería su zona de trabajo de la Armada del Sur. ¿Se entiende? ¿Se entiende, verdad? Claro. Si nosotros decimos vigilar las rutas comerciales marítimas entre Lima y Valparaíso, ¿dónde está Valparaíso? Está acá abajo en Chile. Se dice que la Armada del Sur vigila esta zona de acá abajo. Pero ¿por qué vigilaría esta zona si por esta zona se supone que no se hace comercio? El comercio está por arriba, la ruta de comercio. Recuerda que por Valparaíso más bien no hay comercio, o sea, no se permite el comercio, hay contrabando. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Y por qué se llama la Armada del Sur? Porque estamos en la zona del Pacífico Sur. Todo esto es el Pacífico, ¿ves? Todo esto es el Pacífico. Estamos acá, en la zona del Pacífico Sur. Por eso se llama la Armada del Sur, estimado Leonardo. ¿Ok? Muy bien. Entonces la clave sería
La alternativa D. ¿Y por qué dice proteger el transporte de la plata? Porque lo que más sacaban los españoles de América era la plata. Recuerda que la mina de plata más rica del virreinato, ¿cuál fue? La mina de Potosí. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí todo claro con esa pregunta? Todo bien, ¿no? ¿Y qué hacían con el mercurio? El mercurio servía para limpiar la plata. Cuando sacaban la plata de la mina de Potosí, la plata no salía limpia, no salía pura. Entonces el mercurio se hacía para limpiar, se usaba para purificar esta plata. ¿Ok? Entonces sería uno dedo. Muy bien. Pregunta 2. Durante la administración colonial, la institución metropolitana encargada de elaborar leyes de Indias y proponer autoridades para las colonias ante el rey, ¿cuál sería? ¿Cuál es la institución que se encontraba en Madrid y se encargaba del gobierno de las colonias? Proponer autoridades. ¿Qué dicen los chicos? Por ahí me dicen la Casa de Contratación de Sevilla, el Real Consejo de Indias. Y la respuesta vendría a ser el Real y Supremo Consejo de Indias. Era la institución que se encarga de crear leyes y proponer autoridades. El Consejo de Indias es una institución política. En cambio, la Casa de Contratación de Sevilla es una institución más bien de carácter económica. ¿Ok, chicos? Vamos con la pregunta 3. Como consecuencia de las reformas borbónicas del siglo XVIII, la segregación del Alto Perú, ¿qué significa segregación? O sea, nos van a cortar un pedazo. Y la incorporación al virreinato de Río de la Plata, ¿qué generó? Cuando se crea el virreinato de Río de la Plata, nos van a quitar territorios. ¿Qué va a generar eso? La respuesta será, muy bien, todos están diciendo, ¿cuál? La pérdida de los ingresos fiscales de Potosí. Claro, muy bien. Exacto, exacto. Eh, Recuerda que en la mina de Potosí generaba ingresos al virreinato, porque de las minas había un impuesto que se pagaba. ¿Cuál era el impuesto que se pagaba a la minería? Era el quinto real, ¿verdad? Entonces, acá esto generaba ingresos. Es por eso que la pérdida de los ingresos fiscales de Potosí. ¿Ok, chicos? Muy bien, vamos con la pregunta 4. La edificación de la fortaleza del Real Felipe en el Callao durante el gobierno del virrey Manso de Velasco, o sea, él inició la construcción ya, Manso de Velasco, tuvo por objetivo militar. ¿Cuál sería el objetivo militar? O sea, algo que tiene que ver con conflictos. El conflicto militar del Real Felipe sería A. Concentrar las tropas para combatir a Tupac Amaru II. No, porque Tupac Amaru II se va a revelar más adelante. B. Proteger el puerto del Callao de incursiones enemigas. Claro, y la que más se acerca, ¿no? C. Centralizar el cobro de impuestos. No, esta institución no tenía función económica. D. Controlar la navegación fluvial en el valle del río Rímac. No, más que la navegación era la... Si te habla de objetivo militar, pues es proteger el puerto del Callao de incursiones enemigas, ¿no? De los famosos piratas y corsarios que acechaban constantemente el Callao y se iban a la isla San Lorenzo, por ejemplo, ¿no? Si tú has ingresado a la fortaleza del Real Felipe, seguramente vas a ver que hay algunas evidencias de uniformes de algunos piratas y corsarios capturados durante la época del virreinato. ¿Sí? Muy bien, vamos con la pregunta número 5. Dice, en la segunda mitad del siglo XVI, las reducciones de indios implementadas por el virrey Toledo se diseñaron ¿para qué? Recuerda que las reducciones eran estos pueblitos donde los indígenas vivían concentrados para cobrar mejores impuestos. A esos pueblitos se le llamaban las reducciones. Repito, ¿qué son las reducciones? Era la concentración de pueblitos para tener un mejor control. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿cuál sería la clave en esa pregunta? Dicen que la clave sería la alternativa C, organizar la mita minera y el cobro del tributo. Se supone que en estas reducciones los indígenas están concentrados para que paguen mejor los impuestos, para que los españoles dispongan mejor de ellos y los manden a las minas a trabajar de manera adecuada. Por lo tanto, la respuesta es correcta.
Claro, era para organizar el trabajo de la mita minera y el cobro del tributo. Recuerda que los indígenas, desde los 18 años, tienen que ir a las minas a trabajar. Y pues desde los 18 años también tienen que hacer esa famosa el pago del tributo indígena, no tienen que pagar el impuesto indígena. ¿Por qué? Los indígenas son considerados vasallos del rey y por eso tienen que pagar un tributo, pero son vasallos menores de edad. Muy bien, vamos con otra pregunta. Pregunta 6. Aplicado al comercio exterior de importación y exportación, ¿cómo se denomina? Impuesto virreinal de carácter aduanero. Ahí están las cuatro claves. La ¿Cómo vería. me dicen la avería podría ser? Otros dicen el almojarifazgo. A ver, ¿qué cosa es cada uno de ellos? La avería es el impuesto aplicado para que podamos financiar los costos de la Armada del Sur. Para financiar los gastos de la Armada Naval del Sur, los comerciantes pagan el impuesto de la avería. El quinto real es la quinta parte de los metales que se extraían de una mina. Era rumbo al rey, enviada al rey. El almojarifazgo es el impuesto por importación y exportación de mercadería. Ese impuesto se llama el almojarifazgo. Entonces, el almojarifazgo es un impuesto que se paga por usar los puertos para importar y exportar productos. O sea, es un impuesto aduanero. Ese es el almojarifazgo, es un impuesto aduanero. Lo que hoy en día se llama aduana, antes se llamaba almojarifazgo. Por lo tanto, la clave en la pregunta número 6 será la alternativa A. ¿Ok, chicos? ¿Se entiende? Sí se entiende, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta 7. Dice, el sistema comercial de flotas y galeones implementado por el Imperio Español buscaba fundamentalmente, ¿qué buscaba? El sistema de flotas y galeones implementados por el Imperio Español. ¿Para qué era el sistema de flotas y galeones? A ver, ¿qué más querían ustedes? Recuerda que las flotas son barcos que van al Virreinato de México y los galeones son barcos que vienen al Virreinato de Perú. ¿Disminuir los costos del transporte marítimo atlántico? No. ¿Desarrollar la industria naviera en puertos americanos? No. ¿Preservar el monopolio mercantil en la corona española? Claro, monopolio sí. En cambio, comercio libre, no, eso todavía no. Entonces, ¿cuál sería la clave? C. Preservar el monopolio mercantil en la corona española. ¿Ok? Muy bien. Pregunta 8. El Tribunal del Consulado de Lima, instituido en el Virreinato peruano, desempeñó entre sus funciones la de, repito, el Tribunal del Consulado de Lima, instituido en el Virreinato del Perú, desempeñó entre sus funciones, ¿qué es el Tribunal del Consulado? Es una institución que agrupa a los comerciantes poderosos, asegura también el monopolio comercial y también administra justicia en asuntos económicos. Entonces, ¿cuál sería la clave en la pregunta 8? Hay algo más que hace que no lo he dicho, ¿no? Hay algo más, hay algo más. A ver, algo más, a ver, algo más, algo más. A ver, dice en la alternativa A, nombrar a las autoridades provinciales en el virreinato, no, eso lo hace el Consejo de Indias. Alternativa B, supervisa las resoluciones judiciales de la audiencia, no, ¿sabes por qué? Porque la audiencia también es un tribunal de justicia, pero de asuntos sociales, políticos. En cambio, el tribunal del consulado es un tribunal de justicia, pero solo en asuntos económicos, nada más, ¿ya? C, financiar la Armada del Sur y cobrar la avería, sí. Recuerda que la Armada del Sur son barcos financiados por el Tribunal del Consulado, con el impuesto de la avería, que hace rato estábamos hablando, ¿no? Recuerda que la avería es un impuesto para financiar los costos de la Armada del Sur. ¿Y quién se encarga de asumir todo eso? El Tribunal del Consulado. Entonces, la respuesta sería la alternativa C, financiar la Armada del Sur y cobrar la avería. Muy bien, vamos con la pregunta 9.
La 9 dice, la entrada en vigor del decreto de libre comercio del 78, dictado por Carlos III, trajo como consecuencia para el puerto del Callao, ¿qué trajo como consecuencia para el puerto del Callao? El, recuerda que el libre comercio del 78 que establece, a ver, la entrega en vigor del decreto de libre comercio en el 78 dictada por Carlos III como consecuencia para el puerto del Callao que establece el fortalecimiento exclusivo del puerto del Callao. El libre comercio era para eso. El fin de la hegemonía comercial del puerto del Callao. Claro, claro que sí. El fin de la hegemonía comercial del puerto del Callao. El puerto del Callao ya no va a ser el único puerto exclusivo y permitido para hacer el comercio con España. Ahora tenemos nuevos puertos aparte del puerto del Callao. Así es. 9, la clave sería B de beso. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la pregunta número 10. Pregunta 10. Dice, en el contexto de las insurrecciones del siglo XVIII, una causa socioeconómica determinante para el estallido del levantamiento de Túpac Amaru II fue el rechazo a qué. ¿Por qué se revela Túpac Amaru II? Porque hay algunos elementos del virreinato que están generando abusos y explotación. ¿Cuáles son esos elementos? A ver, ¿cuáles serían esos elementos? ¿Cuál creen ustedes? A ver, quiero que me digan, por favor, ¿cuáles serían esos elementos? A ver qué dicen ustedes. A, el establecimiento del impuesto de la Santa Cruzada. No, la Santa Cruzada era un impuesto que se pagaba para ayudar a España a combatir las luchas religiosas con otros pueblos. B, los abusos cometidos mediante el reparto de mercancías. ¿Qué es el reparto de mercancías? También llamado reparto mercantil. O sea, lo que en España no se lograba vender, se enviaba a América. Y aquí los españoles vendían esos productos en América. Así es. Eso es lo que está pasando acá. ¿Ok? Entonces, los indígenas están obligados a comprar y pues se sienten incómodos y molestos porque no ganan mucho, ¿no? Y eso es una de las causas de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Los abusos cometidos en los repartos mercantiles por parte de los corregidores. Por eso Tupac Amaru va a tener peleas, va a tener conflictos contra los corregidores. Eso es lo que va a ocurrir, ¿ok? Los conflictos entre Tupac Amaru, cacique, y los corregidores españoles que había en esa época. Entonces, esa sería la clave, ¿no? El abuso cometido mediante los repartos mercantiles dadas por los españoles hacia los indígenas y Tupac Amaru pues se oponía a eso, ¿no? Muy bien, vamos con la pregunta 11. ¿Cuál es el objetivo institucional prioritario que justificó la creación de la Armada del Sur por la corona española a fines del siglo XVI? ¿Cuál es el objetivo prioritario que justifica la creación de Armada del Sur? Si te das cuenta, nos preguntan mucho sobre la Armada del Sur. En la Escuela Naval preguntan mucho sobre esa institución. A ver, Cruz dice que es la D, que el objetivo prioritario de la creación de la Armada del Sur es proteger el transporte de plata entre el Callao y Panamá. Ah, claro, porque algo similar hemos hablado hace un momento, ¿verdad, chicos? Claro, claro que sí. Entonces sería el transporte de plata entre el Callao y Panamá. Muy bien, entonces ya estamos captando parte de estas preguntas de esta época. Pregunta 12. Dice, la edificación de la fortaleza del Real Felipe en el puerto del Callao a partir de 1747 respondió principalmente ¿a qué? ¿A qué respondió?
¿Por qué se hace eso? ¿A la llegada de la flota expedicionaria británica del almirante Hanson? No. Es que en 1747 algo pasó en la historia de Lima. ¿Sabes qué pasó en Lima en ese año, 1747? Lima se estaba recuperando. ¿De qué? De algo que se había desarrollado justo un año atrás, justo meses antes. Sí, en el 28 de octubre de 1746, sábado, en el Virreinato, en Lima, se dio uno de los terremotos más desastrosos de la capital. Así es. En el Virreinato, los terremotos más fuertes se dieron en octubre y en la República del Perú se dieron en agosto. Entonces, el 28 de octubre de 1746 se dio uno de los terremotos más fuertes del Perú. Este terremoto destruyó las defensas que tenía el Perú, por eso se va a edificar la fortaleza del Real Felipe, para defendernos, ¿no? Porque la fortaleza va a defendernos de todo lo que se había destruido en el Callao por el terremoto. Entonces, ¿la clave cuál será? La destrucción de las defensas provocadas por el terremoto y maremoto, porque hubo un maremoto en el Callao de 1746. Muy bien, vamos con la pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta 3? En el sistema fiscal virreinal, el impuesto denominado avería se caracterizó por ser cobrado ¿para qué? ¿Qué cosa era el impuesto de la avería? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era el objetivo del impuesto de la avería, muchachos? A ver, quiero que me digan. ¿Cuál era el objetivo del impuesto a la avería? La Financiar el armamento y la defensa militar de los navíos comerciales. La respuesta es la avería. mm, Retener la quinta parte, no. Grabar las transacciones, no. Recaudar, claro. Financiar el armamento y la defensa militar de los navíos comerciales. ¿Pero de qué lugar? A ver, ¿de qué parte? A ver, ya sabes, ya lo entendiste, ¿no? ¿De qué parte? ¿De las costas de Chile? ¿De las costas de Argentina? ¿De las costas del Pacífico? O, perdón, del Atlántico? No, ¿verdad? Eran de la costa del Pacífico. Armada del Sur. Muy bien. Pregunta 14. Además de agrupar al gremio de los grandes comerciantes, el Tribunal del Consulado de Lima desempeñaba legalmente, ¿qué función? Una función legal, ¿cuál sería? Me dicen si de casa. Actuar como un tribunal de justicia mercantil de primera instancia. ¿Qué significa justicia mercantil? Tribunal de justicia en transacciones económicas. La 14, la clave sería C de casa. Justicia mercantil en primera instancia. ¿Ok? ¿Cuál es la clave en la 14? C de casa. Muy bien. Pregunta 15. La entrada en vigor del decreto de libre comercio del 1778, dictada por el rey Carlos III, impactó la economía virreinal. ¿Al ocasionar qué? A ver, ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Qué provocó ese impacto? ¿Cuál sería la clave? ¿Mm? Un impacto en la economía. A. La suspensión inmediata del cobro de alcabala y almojarifajo, no, no se suspendió, se va a seguir cobrando. B, la pérdida de la hegemonía comercial del puerto del Callao. Sí, el Callao ya no va a ser el único puerto exclusivo, va a perder su hegemonía, el Callao va a perder su exclusividad. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la clave? La alternativa B, B de beso. Esa sería la clave. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí todo claro, muchachos. A ver si nos confirman. Sí, ¿verdad? Excelente. Sí, docente, todo claro. Muy bien. Entonces ahí estas preguntas relacionadas